los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son aquellos valores que dividen a cualquier conjunto de datos, pero que estén ordenados en 4 partes iguales. Por eso se dice cuartiles. La mediana era una medida o es una medida que divide al conjunto de datos ordenados en 2 partes iguales, ¿no es cierto? Por eso se llama mediana. Es un valor central. En forma similar, jóvenes señoritas, los cuartiles dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. A ver, seguiremos admitiendo a los que se nos han dormido. Entonces, se los llama cuartiles, ¿no? A esos puntos que dividen los datos ordenados en 4 partes iguales y se los representa por Q sub 1, cuartil 1, Q sub 2, cuartil 2 y Q sub 3, cuartil 3, ¿no? A ver, vamos a ver en el gráfico para ubicarnos mejor. Si ustedes se fijan aquí en la parte inferior, tengo un gráfico y voy a suponer que estos son datos ordenados, ¿sí? Son datos ordenados y aquí tengo el cuartil 1, miren, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Son 3 cuartiles que me están dividiendo a este conjunto de datos en 1, 2, 3 y 4 partes exactamente iguales, ¿sí? En 4 partes exactamente iguales. 1, 2, 3, 4 partes. Entonces, para que se dé esta situación necesito 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En este caso, jóvenes señoritas, si ustedes se fijan, el cuartil 2 es exactamente lo mismo que la mediana, porque el cuartil 2 aquí me está dividiendo este conjunto de datos en 2 partes iguales, 50% aquí y 50% para este lado, ¿no? Para la derecha y 50% para la izquierda. Por ejemplo, si se les daría un ejercicio donde se les dice el cuartil 2 de este conjunto de datos es 5, halle la mediana, entonces la mediana también va a tener el valor de 5, ¿no? Entonces, en este caso, cuartil 2 igual a la mediana. Entonces, yo puedo ver que este cuartil 1, ¿no? Implica un 25% de los datos, ¿no? Y a la derecha hay 75% de datos. En el cuartil 2, a la izquierda hay 50% de los datos y a la derecha 50% de los datos. Y en el cuartil 3, este cuartil 3 divide y muestra a la izquierda 75% de los datos y a la derecha 25% de los datos. Entonces, miren, en forma análoga a la mediana, yo tengo a los cuartiles, que es otra medida importante de localización. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, ¿cómo se obtienen los cuartiles de una ordenación de datos? Aquí está todo el procedimiento, la parte teórica, pero nos vamos a ir directamente al ejemplo, ¿sí? En primer lugar, antes de irme al ejemplo, quiero mostrarles que para calcular los cuartiles de un conjunto de datos previamente ordenados, ¿no? A partir de la definición misma de lo que son los cuartiles, se emplea esta fórmula. Si ustedes se fijan, Q sub M, dice acá, cuartil, Q de cuartil, M, dependiendo si es el cuartil 1, 2 o 3. Entonces, lo que voy a hallar es el subíndice, la localización, el lugar, ¿cómo? ¿Sí? Y estos datos están, si ustedes se fijan, ordenados, desde el menor hasta el mayor, ¿no? Desde 61, 63, 64, etcétera, están ordenados en forma ascendente, en forma creciente. Cada uno de estos datos son la X sub J, podríamos decir, ¿no? Pero como ya tengo la localización, esta es la X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y así sucesivamente. Ya tiene nombre cada uno de estos datos. Entonces, aquí ya los he marcado acá. Sin embargo, vamos a hacer el procedimiento de calcular los cuartiles.
Entonces, lo que vamos a ubicar, es decir, de este conjunto de datos ordenados, ¿cuál es el primer cuartil? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el primer cuartil? Entonces, yo digo cuartil sub 1, Q sub 1 es igual. Lo que tengo que hallar es estos subíndices, ¿sí? Estos lugares, estas localizaciones. Entonces, yo digo X sub 1. ¿Por qué sub 1? Porque es el cuartil 1. Paréntesis n, que es n, el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Número de datos menos 1, paréntesis sobre 4. ¿Por qué 4? Porque estoy hablando de cuartiles. Y más 1. Entonces voy a ir a reemplazar. El cuartil 1 es igual a la X, cuyo subíndice es 1, porque es el cuartil 1, paréntesis n, que es n, número de datos, 13 menos 1, paréntesis, sobre 4. ¿Por qué 4 hemos dicho? Porque son cuartiles y más 1. Haciendo operaciones aquí, tengo 13 menos 1, 12. 12 por 1 entre 4 más 1 me sale 4. Yo tengo una X sub 4. Y me voy a ubicar en mis datos dónde está la X sub 4. X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. Y corresponde al valor de 66. Entonces, el primer cuartil es 66. Miren qué facilito calcular los cuartiles. ¿Sí? Qué facilito. Entonces, este dato me está dividiendo a este conjunto de datos, ¿sí? Aquí a la izquierda, perdón, 25% y a la derecha 75% de los datos. Este es el cuartil 1. Cuartil 1. Entonces yo ya lo he marcado acá. Por otro lado, para el cuartil 2, lo propio, ¿no es cierto? No se olviden, jóvenes señoritas, que aquí tenemos datos ordenados. No, probablemente puede tratarse de la edad de personas mayores, desde 61 años a 89 años, ¿no? La edad de unos ancianitos. Podría ser, bueno, son unos datos, ¿no? A los que se los ha ordenado y se les ha ido poniendo su respectivo nombre, X sub 1, X sub 2, etc. Entonces, ya hemos calculado el cuartil 1. De la misma forma, podemos calcular el cuartil 2 y el cuartil 3. Por favor, si se congela la pantalla o no me escuchan, me interrumpen nomás con mucha confianza para poder mejorar el proceso. Para el cuartil 2, ya tengo calculado el cuartil 1, había sido 66. Para el cuartil 2, la misma fórmula, ¿no? El X, que es igual a 2. ¿Por qué 2 ahora? Porque estoy hablando del cuartil 2. Es igual a 2, paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, sobre 4. ¿Por qué 4? Porque estoy hablando de cuartiles. Más 1. Entonces, reemplazando en esa fórmula, la X tiene como subíndice 2, porque estoy hablando del cuartil 2. N se refiere al número de datos. 13 menos 1, cierro paréntesis, entre 4 y más 1. 13 menos 1, 12 por 2, entre 4 más 1, y sale 7, X sub 7. Todas estas operaciones acá me dan 7. Entonces yo obtengo una X sub 7. Y voy a buscar la X sub 7 aquí. Entonces corresponde al valor 75. Y el cuartil 2 es 75. De la misma manera, de manera análoga, voy a calcular el cuartil 3. El cuartil 3 corresponde a la X sub 3. ¿Por qué 3? Porque estoy hablando del cuartil 3. N menos 1, todo eso sobre 4 más 1. Reemplazando en la fórmula, X sub 3, paréntesis, n es el número de datos, ya les he dicho, 13 menos 1 sobre 4. ¿Por qué 4? Porque son cuartiles más 1. Haciendo operaciones en todo esto, yo tengo una X sub 10. Y me voy a buscar aquí a la X sub 10 y corresponde al valor 79. Miren, y este es el cuartil 3.
Miren, esta es la forma de calcular los cuartiles, jóvenes señoritas, cuando tengo datos ordenados, ¿no? Un conjunto de datos ordenados. Aquí hay un detalle. Todos estos subíndices de las X me han salido números enteros. Por ejemplo, ustedes ven aquí la X sub 4 corresponde al valor 66. La X sub 7 corresponde al valor 75. Y la X sub 10 corresponde al valor 79. Entonces ya he ubicado los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿no? Sin embargo, cuando este subíndice no me no me sale como un número entero, me sale un decimal, tengo que proceder de diferente manera. Y es ese caso que tengo acá. Se calculan los cuartiles del siguiente conjunto de datos. Miren, aquí tengo este conjunto de datos desde 50 hasta 68, ¿no? Son datos voy a suponer que son las edades de personas mayores, ¿sí? Entonces, lógicamente, y aquí yo ya he marcado a los cuartiles, pero vamos a hacer el procedimiento del cálculo. No se olviden que los cuartiles son medidas de localización. Aquí me está localizando valores, de manera que me está dividiendo en 4 partes iguales, ¿sí? Por eso se llama cuartiles. Entonces, yo hago el mismo procedimiento. Miren, para el cuartil 1, voy a hacer la X tiene como subíndice 1 porque es el cuartil 1. Paréntesis n-1. ¿Qué es n? Es el número de datos. Y aquí son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 14 datos menos 1, cierro paréntesis, todo sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque estoy hablando de cuartiles y más 1. Entonces, tengo una X cuyo subíndice es, haciendo operaciones acá, tengo 14 menos 1, 13, por 1, 13, entre 4 más 1. Las operaciones acá me salen 4.25, ¿sí? 4.25. No me ha salido entero, me ha salido decimal. Cuando tengo un valor decimal acá, entonces procedo con esta fórmula general. De este dato voy a concluir y voy a sacar una J igual a 4. Es decir, que voy a tomar la referencia de este subíndice y voy a redondearlo al entero inmediato inferior. El entero inmediato inferior de 4.25 es 4. Si aquí tuviera un valor de 5.2, digamos, lo redondearía a 5. Si tengo un valor de 2.8, lo redondeo a 2. Entonces, de aquí, de este valor, yo tengo un J igual a 4. Es decir, estoy redondeando al entero inmediato inferior, un J igual a 4. Bueno, he obtenido esto y voy a aplicar esta fórmula en el caso de que este subíndice me haya salido un número decimal. Entonces, me voy a reemplazar considerando esta fórmula. Entonces, Q sub m me dice para cualquier cuartil. Q sub m, m es cualquier cuartil, pero aquí yo estoy con el cuartil 1. El cuartil 1, ¿a qué es igual? A una x sub j más 1, porque es el cuartil 1, n menos 1, o sea, el número de datos, sobre 4 más 1, menos j, paréntesis, x sub j más 1 menos x sub j. Todo esto, ¿cómo reemplazamos? Bueno, aquí está el reemplazo y directamente podemos irnos aquí, ¿no? Para ya no hacer todo este procedimiento, nos vamos a apoyar también aquí. Bueno, entonces, si yo me voy a la fórmula, me dice el cuartil 1 es igual a la x sub j, pero yo he visto que aquí la j es 4, ¿no? Entonces, la x sub 4 busco acá, x sub 4 es 55. Entonces, reemplazo aquí el 55. Más, me dice, más la fórmula, ¿no? 1, porque es el cuartil 1, n menos 1 sobre 4 más 1. Entonces ya he reemplazado aquí 1, n es el número de datos, menos 1 sobre 4 más 1. Haciendo operaciones acá, con todito esto,
14 menos 1, 13 por 1 entre 4 más 1, me sale 4.25. ¿Sí? Haciendo operaciones en todo esto, me sale 4.25 menos 4. Aquí está menos 4, entonces cierro este paréntesis. ¿Sí? Cierro este paréntesis. Abro otro paréntesis acá y me dice la x, aquí, x sub j más 1. Yo he hallado que el j es 4, pero j más 1 sería 4 más 1, la j sub 5. Entonces yo busco aquí la x sub 5 sería 56. Esto, ¿no? X sub 5, 56, menos la x sub j. La j es 4, o sea, x sub 4, 55. Y reemplazo aquí menos, esto, ¿no? 55. Haciendo operaciones en todo esto, ¿sí? en todos estos paréntesis, más esto me sale, bueno, mantengo aquí 55 más 4.25 menos 4, me sale 0.25, 56 menos 55, 1. 1 por 0.25 me sale 0.25, haciendo operaciones acá, tengo 55.25 y este es el cuartil 1. Este es el cuartil 1. Yo me voy a ubicar a mis datos. ¿Dónde está el 55.25? Más o menos, aquí está el 55.25, más o menos está por acá. Y por acá está el cuartil 1. Miren, es un procedimiento bastante sencillo cuando tenemos como un subíndice decimal. Nuevamente les voy a volver a explicar para que esto quede claro, porque después, para hallar el cuartil 2 y el cuartil 3, es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, para hallar el cuartil 1, tengo x sub 1 n menos 1 sobre 4 más 1. Esta es la fórmula del subíndice, ¿no? Porque aquí necesito el cuartil 1. Entonces, aplico esta fórmula y voy reemplazando mis datos. X sub 1, 1 porque es cuartil 1. N porque son 14 datos, entonces N es igual al número de datos. 14 menos 1, cierro paréntesis, todo sobre 4, 4 porque son cuartiles más 1. Haciendo operaciones, 14 menos 1, 13. 13 por 1 entre 4. Y más 1 me sale 4.20 decimal. De esto yo deduzco una J igual a 4. Entonces, este subíndice lo estoy redondeando al entero inmediato inferior. J igual a 4. Entonces, con esta información, yo tomo mi fórmula general para calcular cuartiles cuando tengo un subíndice decimal. Y esta fórmula general me dice, mire, para calcular cualquier cuartil Q sub m, hay que tomar como referencia una X sub J, no se olviden que aquí he calculado la J, corchete M se refiere al número de cuartil 1, 2 o 3. Paréntesis n menos 1, todo sobre 4 porque estoy hablando de cuartiles más 1, menos j, paréntesis x sub j más 1 menos x sub j. Entonces, esta es la fórmula general para hallar el cuartil. Entonces, como aquí estoy hablando del cuartil 1, porque estoy calculando el cuartil 1, entonces, para el cuartil 1 va a ser x sub j necesariamente más paréntesis 1, porque estoy hablando del cuartil 1, n menos 1, n es el número de datos, todo sobre 4 más 1 menos j, y aquí x sub j más 1 menos x sub j. Listo. Entonces vamos a ir reemplazando poco a poco, y la x sub j para mí, ¿cuál es? La x sub j, la j vale 4, no se olviden, aquí hemos calculado. La x sub j es x sub 4, en este caso, ¿no es cierto? Como la j vale 4, la x sub 4, bueno, pongo aquí x sub 4, ¿sí? X sub 4. 1
n menos 1, 14 menos 1 sobre 4. Claro, obviamente todos estos pasos ustedes ya diestros van a ir eliminando, directamente van a calcular, ¿no? Pero estoy haciendo aquí paso por paso para que ustedes entiendan. Todo sobre 4 más 1 menos j. Y he calculado la j, ha sido 4 menos 4, abro paréntesis, ¿sí? X sub j más 1. La x sub j vale, la x sub j sería x sub 4, porque la j vale 4, pero más 1, entonces sería x sub 5, menos x sub j sería x sub 4. Entonces, miren, ya está desagregado aquí. Y ahora nos vamos a los números. X sub 4 es, voy a los datos, 55, más paréntesis. Bueno, aquí ya hemos hecho las operaciones porque ya está reemplazado, ¿no ve? 1, porque es el cuartil 1, 14, porque son 14 datos, menos 1 sobre 4 más 1, todito esto, ya he hecho operaciones y tengo un resultado de 4.25, menos 4, aquí está, y cierro ese paréntesis. Abro este otro paréntesis, aquí está. ¿Cuál es la x sub 5? Voy a buscar aquí cuánto vale la x sub 5, vale 56, menos x sub 4. ¿Cuánto vale la x sub 4? 55. Tengo todos estos datos ya reemplazados y lo único que hay que hacer aquí son operaciones. Haciendo operaciones aritméticas acá, tengo que el primer cuartil es 55.25, que está ubicado más o menos por acá. Miren, ese es el procedimiento para calcular los cuartiles cuando tengo un subíndice decimal. Y el mismo procedimiento para calcular el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Sí? Por ejemplo, para el cuartil 2, a ver, haremos para el cuartil 2 más, y el 3 ustedes van a ir revisando. Para el cuartil 2 es la X, cuyo subíndice es 2 porque es el cuartil 2. Paréntesis n menos 1, todo sobre 4 más 1. Reemplazando, yo tengo que la X tiene como subíndice 2. ¿No? Porque es el cuartil 2. N, que es el número de datos, tengo 14 datos menos 1 sobre 4 más 1. Haciendo operaciones acá, tengo que la X tiene como subíndice 7.5. Ya les he dicho que de esto deduzco un J igual a 7. ¿Por qué 7? Porque estoy redondeando al entero inmediato inferior. Al entero inmediato inferior, que sería 7. De esto deduzco un J igual a 7. Entonces, voy a tomar mi fórmula para el cuartil 2, ¿no? Para el cuartil 2, ¿cuál es la fórmula? Es la misma, X sub J siempre, X sub J. Entonces, 2 por delante, porque es el cuartil 2, n menos 1, n es el número de datos, todo sobre 4 porque estoy hablando de cuartiles más 1, menos j, y paréntesis x sub j más 1, ¿no? Aquí ya veo que el j es 7 más 1 va a ser 8, ¿no? X sub 8, menos x sub j. Bueno, aquí está ya disgregada la fórmula, entonces yo puedo ver que la x sub j, ¿no? La x sub j, la j es 7, x sub j es x sub 7. ¿Y cuánto vale? Yo me voy aquí, la x sub 7 vale 58. Y aquí ya vamos reemplazando, 58. Más paréntesis, y aquí ya se han hecho las operaciones. 14 menos 1 por 2 entre 4 más 1, todo esto me sale 7.5 menos 7. ¿Qué es 7? La J. J, 7. Cierro paréntesis y aquí el otro paréntesis abro y aquí tengo x sub j más 1. Si la j es 7 más 1 va a ser 8. X sub 8. ¿Y cuánto vale la x sub 8? Vale 61. Aquí está 61 menos x sub j, que es x sub 7. ¿Cuánto vale la x sub 7? 58. Menos 58. Haciendo operaciones en todo esto tengo el segundo cuartil es igual a 59.5. Voy a mis datos ordenados y el 59.5 más o menos está por acá. ¿Miren?
Aquí está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 que hay que calcular. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes señoritas, bastante sencillo calcular los cuartiles en datos ordenados. Pero, ¿cómo calculamos los cuartiles en una tabulación discreta? Aquí tengo una tabulación discreta, ¿no? Una tabla. Y en esta tabla, perdón, si ustedes se fijan, la primera columna son los datos, las X, los datos. Bueno, voy a suponer que aquí tengo datos de edades de personas. Aquí está la frecuencia absoluta. Sin embargo, para calcular los cuartiles en esta tabulación discreta, necesito una tercera columna que es la frecuencia acumulada menor que. Y entonces, esta columna nos dan, pero nosotros calculamos esta tercera columna. Entonces, ¿cómo calculamos los cuartiles en una tabulación discreta? Una vez que tenemos los datos, la frecuencia, voy a calcular mi frecuencia acumulada necesariamente. ¿Cómo calculo la frecuencia acumulada? Ustedes ya saben, me han demostrado con la tarea. Algunos han hecho maravillas, otros han hecho lo que han podido, pero todos han hecho algo y eso es importante. Tomo la primera frecuencia y voy acumulando, como su nombre dice, frecuencia acumulada. 2 más 3, 5, más 4, 9, más 7, 16, más 8, 24, más 6, 30, más 4, 34 y más 1, 35. Tengo mis frecuencias acumuladas. Una vez que tengo organizada mi tabla, claro que aquí tengo la N, ¿no es cierto? Número de datos. N es igual a 35. Entonces, ¿qué necesito hacer para calcular los cuartiles? Dice, se agrupan los datos en una tabla calculando además las frecuencias acumuladas. Para el primer cuartil se toma m igual a 1, porque es primer cuartil. Entonces yo voy a tomar esta fórmula. Miren, m paréntesis n menos 1 sobre 4 más 1, ¿no? Es similar a la anterior. ¿Qué es m? Es el primer cuartil. Entonces reemplazo 1, primer cuartil. Paréntesis n, número de datos. ¿Cuántos datos había tenido? 35. 35 menos 1, cierro paréntesis, entre 4 porque estoy hablando de cuartiles más 1. Entonces, haciendo estas operaciones, yo hallo un valor igual a 9.5. De este valor 9.5 deduzco un valor C, que es igual a 9. Es decir, voy a tomar el entero inmediato inferior. El entero inmediato inferior de 9.5 es 9. Tengo un valor C igual a 9. Ahora, ¿qué hago con este valor 9? C es el entero inferior. ¿Qué hago? Comparo este valor con las frecuencias acumuladas, ¿no? C. Entonces, yo veo que el 9 está en esta columna. Aquí está el 9, frecuencia acumulada. Entonces, aquí tengo un problema. Se verifica una igualdad. Cuando se verifica esta igualdad, este valor 9, lo encuentro aquí 9, entonces tengo que aplicar esta fórmula, ¿sí? Porque se ha verificado esta igualdad, 9 y 9. Si no hubiera habido acá el 9, no hubiera habido problema, ¿no? El 9 estaría contenido en el 16, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora se verifica la igualdad. C igual a 9, tengo 9 aquí y en las frecuencias acumuladas también hallo el 9. Esta sería la frecuencia acumulada F sub 3, ¿no es cierto? Es la F sub 1, F sub 2 y F sub 3 mayúscula. ¿Cómo se verifica esa igualdad? ¿No? Entonces yo agarro este 9, porque aquí he hallado un C9, agarro este 9 y voy marcando estos valores. Para mí estos valores son estratégicos, especialmente este valor. Para mí esta es la J sub 3, 1, 2, 3, X sub J, X sub 3. Entonces he identificado esta fila y voy a hallar el valor del cuartil. Claro, aquí ya está marcado, ¿no? Más o menos el valor del cuartil, pero lo que implica aquí es calcular. Entonces, hallando esta C,
verifico que el valor de C es 9 y el 9 está aquí, y al verificarse esa igualdad, me está diciendo cómo se está verificando esto, usted use esta fórmula. Ya. Entonces, uso la fórmula para calcular los cuartiles cuando tengo una tabulación discreta. ¿Cómo se calcula? Para el cuartil 1, Q sub 1 es igual a la X sub J. Entonces, ¿cuánto es la X sub J? Aquí hemos marcado. La X sub J es 53. ¿Qué he hallado este valor, esta frecuencia acumulada? Entonces, para mí, esta es la X sub J. ¿Sí? Entonces, se tiene un valor de 53 más, paréntesis o corchete, M. ¿Qué es M? Es el valor del cuartil 1. Cuartil 1, paréntesis, N, número de datos, 35 menos 1. Menos 1, cierro paréntesis, todo entre 4, más 1, menos C. ¿Qué C? Es este valor que hemos hallado. Esta C tiene un valor de 9. Cierro el corchete, abro otro paréntesis y me dice X sub J más 1. ¿Dónde está la X sub J más 1? Aquí está la X sub J, ¿sí? Pero la X sub J más 1 es el valor, el siguiente valor. Miren, el 54. Si fuera X sub J menos 1, consideraría este valor. Pero como es X sub J más 1, considero este otro valor, el de abajo, ¿no? Entonces, la X sub J más 1 sería 54. Menos X sub J. La X sub J es 53. Listo, yo ya he reemplazado todos mis valores y haciendo operaciones acá, operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Algebraicas, signos, etcétera. Tengo que el cuartil 1 vale 53.5. Ese es el valor del cuartil 1. Y entonces, ¿dónde estaría más o menos el 53.5? Por aquí sí, ¿no? 53, 54, por aquí sí está el cuartil 1. Miren, para calcular los cuartiles en una tabulación discreta, es muy indispensable calcular la columna de frecuencias acumuladas. Y en forma similar, se calcula para el cuartil 2 y para el cuartil 3. Sin embargo, miren, en el cuartil 2 se ha hecho más simple todavía. Para el cuartil 2, no se olviden que tengo que hacer primero este cálculo, ¿sí? M, n menos 1 sobre 4 más, para todos los cuartiles. Entonces hago, para el segundo cuartil se toma m igual a 2. ¿Por qué 2? Porque estoy hablando del segundo cuartil. Entonces considero mi fórmula y m, n menos 1 sobre 4 más 1. Reemplazando m es el cuartil 2. Pongo 2. Paréntesis n menos 1. N es el número de datos, hemos visto que es 35. 35 menos 1 sobre 4 más 1. Todo esto me da un valor de 18. Ahora el 18 tengo que buscar en mi columna de frecuencias acumuladas. Pero si ustedes se fijan, aquí no hay 18. No se verifica la igualdad. El 18 está contenido en el 24. Miren, no hay 18 aquí, como en el primer caso, 9 y 9. Pero para el segundo cuartil he hallado un valor de 18 y aquí no hay 18. Entonces, el 18 está dentro del 24 y yo marco mi F sub 5, 1, 2, 3, 4, 5 y necesariamente marco estos datos. Y como no se verifica la igualdad, se hace más simple el cálculo. Entonces, miren, he hallado el valor 18 y el 18 está contenido en el 24 y el cuartil 2 para mí sería el 55. Nada más. El cuartil 2 para mí sería el 55, porque no se ha verificado esta igualdad. 9, 9. Aquí me ha salido un valor 18. Entonces digo el 18 está dentro del 24 y el cuartil 2 es el 55, ¿no? Aquí está. Cuartil 2 es igual a la X sub 5 y es 55. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5.
Entonces no he necesitado utilizar esta fórmula. Y lo mismo para el tercer cuartil. Miren, para el tercer cuartil, n-1 sobre 4 más 1. Siempre es esta fórmula. Entonces, para el cuartil 3 ahora, m es 3 porque es el cuartil 3. Número de datos, 35 menos 1 sobre 4 más 1. Haciendo operaciones acá, me sale un valor de 26.5. Entonces, en la columna de frecuencias acumuladas busco el 26.5 y no hay el 26.5, no se verifica la igualdad. Pero el 26.5, este valor está contenido dentro del marco esto. Una vez marcando esto y digo, entonces, el cuartil 3 para mí es el valor 56. Listo, nada más. Miren, el cuartil 3 para mí es el valor 56. Aquí está. Cuartil 3 es igual a la x sub 6 y es igual al valor de 56. Entonces, miren, jóvenes señoritas, calcular los cuartiles en una tabulación discreta es bastante sencillo. Aquí un poquito me complejizo con esta fórmula cuando se verifica esta igualdad. ¿Sí? Esta igualdad 9, 9. Pero para el cuartil 2 me ha salido 18 y el 18 no está acá. Para el cuartil 3 me ha salido 26.5 y el 26.5 tampoco está acá. Entonces, directamente estos son el cuartil 2 y el cuartil 3. Y ahora, para calcular los cuartiles en una clasificación de datos, es más simple todavía, ¿sí? Más simple todavía, necesito ver esta clasificación y veo en la primera columna las clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, miren, 7 clases, 7 intervalos, con el límite inferior acá, el límite superior, todos estos datos, pero aquí necesito este dato, que se llama amplitud de clase. ¿Cómo calculo la amplitud? Restando, ¿no es cierto? De 355 menos 105, 250. 605 menos 355, 250. Es decir, todito. Tengo aquí la frecuencia respectiva y necesito también la frecuencia acumulada. Entonces, una vez que mi tabla está organizada, yo puedo calcular los cuartiles. Tomo la columna de la frecuencia absoluta, y aquí tengo n igual a 40, ¿no? Los datos habían sido un total de datos 40. Entonces, ¿cómo hago? Cuando tengo una clasificación de datos, lo primero que tengo que hacer es, se calcula este cociente, m por n sobre 4. Necesito este cociente. Entonces, voy a empezar con el cuartil 1 y necesito calcular este cociente. Por eso dice, se calcula este cociente, esta división, y se compara con la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Para calcular el primer cuartil, m igual a 1, se efectúa el cociente y voy a ir reemplazando. El valor, bueno, aquí ustedes pueden ver m por n entre 4. Voy a calcular este cociente. ¿Cuánto es m? Como es el primer cuartil, entonces m es 1. Primer cuartil, cuartil 1, m. Por n son los datos. 40, 1 por 4. Todo entre 4. Todo esto por fórmula, ¿no es cierto? 1 por 40 entre 4 es 10. Tomo este valor 10 y voy a buscar en mi frecuencia acumulada. Voy a buscar en mi frecuencia acumulada. Entonces el 10 está dentro del dato superior. El 10 está contenido en el 18. Entonces yo marco esta fila. ¿Por qué? Porque este valor me está diciendo, mire, 10 está contenido en intervalo. No sé cuál será, pero está aquí adentro. Aquí en este intervalo está el primer cuartil. Ahora lo que nos toca es calcularlo. Y para calcular este primer cuartil que está dentro de este intervalo, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Vamos a utilizar esta fórmula.
Aquí está toda la explicación. Dice, para calcular el primer cuartil con m igual a 1 se efectúa el cociente. El valor de 10 es menor a la frecuencia acumulada de 18, por tanto la clase del cuartil es la segunda clase, ¿no? La clase donde está el primer cuartil es esta, aquí adentro está el primer cuartil. Entonces se encuentra entre 355 y 605. Entonces vamos reemplazando en nuestra fórmula. Como aquí he hallado que el primer cuartil está en la segunda clase, esta es la primera clase, esta es la segunda clase, entonces de esto deduzco que tengo un J igual a 2. ¿Por qué un J igual a 2? Porque el primer cuartil está en la segunda clase, J igual a 2. Reemplazando en la fórmula del primer cuartil. Esta es la fórmula del primer cuartil cuando tengo clasificación de datos. Entonces voy a ir reemplazando. Cuartil 1 es igual al límite inferior. ¿Cuál límite inferior de este intervalo? ¿No? Ya lo he ubicado aquí, de este intervalo. ¿Cuál es el límite inferior? 355. Aquí está. Más, dice la fórmula, más 1 por n. 1 por n, 1 por 40. No se olviden que n es el número de datos. 1 por n, 1 por 40 sobre 4. ¿Sí? Menos un f sub j menos 1. Frecuencia acumulada es una f mayúscula, no se olviden. Esta es, ¿no? Mayúscula. Porque esta es la frecuencia absoluta, no es acumulada, es minúscula. Un f sub j menos 1. Yo sé que la f sub j es esta es la clave, pero menos 1 es el valor anterior, entonces 8, ¿no? Todo sobre f sub j menos f sub j menos 1 por c. Entonces iremos reemplazando a ver con los datos directamente, con los números. Entonces, límite inferior, hemos dicho que es 355. Aquí está el límite inferior de esta clase. 355. Más 1 por n, 1 por 40, 40. Entre 4, 10. Directamente ya tengo aquí el valor 10. Menos f sub j menos 1. El f sub j que he hallado es 18, pero menos 1 es el valor anterior. F sub j sería, menos 1 sería 8. F sub j menos 1 es 8. Aquí está el 8. En el denominador que tengo, f sub j, es el que he hallado, 18, aquí está, menos f sub j menos 1, 8. Por c. ¿Qué es c en este caso? ¿Qué es c? La amplitud de clase. Aquí está c, amplitud de clase. Por 250. Entonces, haciendo operaciones acá, yo tengo que el cuartil 1 es igual a 405. Yo agarro este valor de 405 y me voy a este intervalo clave que yo he encontrado y puedo verificar que el 405 está dentro de este intervalo. Miren, aquí hay 355 hasta 605. ¿No es cierto? Y lógicamente el 405 está dentro de este intervalo. ¿Sí? Aquí adentro está el primer cuartil y vale 405. Bueno, ese es el procedimiento, jóvenes señoritas, para calcular los cuartiles cuando tengo una clasificación de datos. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo para calcular el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿no? El procedimiento es mecánico, es el mismo. Por ejemplo, para el segundo cuartil, calculo el cociente m por n sobre 4, ¿no? Para el segundo cuartil, m2, porque es el segundo cuartil, n, el número de datos, 40, 2 por 40, 80, entre 4, 20. Entonces, ¿qué hago con este valor 20? Voy a buscar aquí en mi frecuencia acumulada. Y el 20 está contenido en el 25. Es el entero inmediato superior al 20, 25. Y voy a marcar esta fila. ¿Sí? Y voy a decir, aquí está el cuartil 2, en este tercer intervalo. Miren, en este tercer intervalo.
Entonces, de eso deduzco un J3, porque estoy hablando del tercer intervalo. Y voy a aplicar nuevamente mi fórmula, ¿no? Nuevamente la fórmula. ¿Qué dice la fórmula del cuartil 2? Límite inferior. ¿Cuál límite inferior? De este intervalo, porque he hallado este intervalo clave. El límite inferior es 605. Más 2 por n, que es n el número de datos. 2 por 40 entre 4 me sale 20. Menos f sub j menos 1. El f sub j para mí es 25, menos 1 sería el anterior, 18. Aquí está, todo sobre f sub j, y el f sub j que he hallado es 25. El valor clave sobre menos f sub j menos 1, 18, lo mismo, y el intervalo, que es la amplitud, 250 por la amplitud. Haciendo las operaciones acá, yo tengo que el cuartil 2 es 676.43, que está contenido en este tercer intervalo, ¿no ven? 676 está dentro de este intervalo, en algún punto de acá. Entonces, y exactamente lo mismo hacemos para calcular el cuartil 3. El mismo procedimiento, calculamos el cociente m por n sobre 4, m3 porque es cuartil 3, 3 por 40 entre 4, eso me sale 30. Voy a buscar el 30 en la frecuencia acumulada y veo que el 30 está contenido en el 31. Entonces marco esta fila. Esta es la fila clave. Y digo el cuartil 3 está aquí adentro, en este intervalo. Y también, como tengo el cuarto, 1, 2, 3, el cuarto intervalo, deduzco un J sub 4. Y el procedimiento es el mismo. Entonces, si ustedes se fijan, es un procedimiento casi mecánico. Lo importante aquí es entender que cada cuartil, ¿no? O cada uno, claro, cada uno de los cuartiles me está dividiendo a los datos en 4 partes iguales. Y en forma análoga, en forma parecida, podemos también calcular los percentiles, ¿no? Se llaman percentiles aquellos valores que dividen a un conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿sí? Si bien los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes, los percentiles me dividen en 100 partes iguales. Miren, tengo el percentil 1, percentil 2 y el percentil 99. ¿no? Y el procedimiento es exactamente el mismo, percentiles de una ordenación de datos. Miren, vamos a ver, por ejemplo, acá, yo tengo, se calculan los percentiles. Percentil 20, percentil 60, percentil 10, etc. Entonces, en forma análoga a calcular los cuartiles, vamos a ver, por ejemplo, aquí yo tengo un conjunto de datos ordenados, desde el 43 hasta el 72. ¿no? Son edades de personas. ¿Cuántos datos tengo? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos. Y me dicen, a ver, de estos 16 datos, calcule el percentil 20. ¿no? Percentil. Hablando de percentil, estamos dividiendo el conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, el percentil 20. Van a disculpar que esté medio borroso esto. Ya mi texto está medio borroso, tanto utilizarlo, y así que se ha escaneado un poco borroso. ¿Cómo voy a calcular el percentil 20? Miren, bien facilito. Necesito el subíndice de la X. Entonces, X sub 20. ¿Por qué 20? Porque estoy calculando el percentil 20. Paréntesis n menos 1. ¿Qué es n? El número de datos. Son 16 datos. Cierro paréntesis, todo sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque estoy ahora hablando de percentiles. Y más 1. Y aquí ya está la fórmula reemplazada. Percentil 20, aquí es igual a la X sub 20. ¿Por qué 20? Porque estoy hablando del percentil 20. Abro paréntesis. N es número de datos, tengo 16 datos. 16 menos 1, cierro paréntesis, todo sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque estoy hablando de percentil más 1. Haciendo operaciones acá,
Miren, haciendo operaciones acá, yo tengo que la X tiene por subíndice 4, X sub 4. 16 menos 1 por 20 entre 100 y más 1, todo eso me da 4. Y la X sub 4 yo voy a ir a buscar aquí en mis datos ordenados. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Y corresponde al valor 48. De manera que el percentil 20 es 48. Miren, el percentil 20 es 48. Así de sencillo se calculan los percentiles. Y en este caso me ha salido un subíndice entero. Cuando sale un subíndice entero, el procedimiento es simple, ¿no? Por ejemplo, allá el percentil 60. Calcula el percentil 60. ¿Cómo voy a hacer? X sub 60, porque estoy hablando del percentil 60, paréntesis n menos 1, todo sobre 100 más 1. Reemplazando X sub 60, porque es el percentil 60, paréntesis n, número de datos, 16 menos 1, cierro paréntesis, todo sobre 100. ¿Por qué 100? Porque estoy hablando de percentiles, más 1. Haciendo operaciones acá, hallo que la X tiene por subíndice 10. Y busco aquí X sub 10, aquí está. Y el percentil 60 es 59. La X sub 10 que corresponde al percentil 60 es 59. Miren qué facilito calcular los percentiles precisamente cuando tengo un subíndice entero. Pero cuando me sale subíndice decimal, un poquito se me complejiza, pero eso implica utilizar la fórmula. Aquí, por ejemplo, para el percentil 10, me dice calcule de todos estos datos que usted tiene, calcule el percentil 10. No se olviden que los percentiles me divide el conjunto de datos en 100 partes iguales. Los cuartiles me divide el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces, el percentil 10 utiliza esta fórmula, ¿no? Parecida a las anteriores. Es en forma similar. Entonces, para el percentil 10, la fórmula me dice, utilice el J, la X sub J, ¿no? La X sub J. Entonces, no se olviden que aquí, como he hecho las operaciones y me ha salido 2.5, a ver, de nuevo. Percentil 10 es igual a la X sub 10 porque es el percentil 10. N menos 1 sobre 100. N, número de datos. 16 menos 1. Todo sobre 100 porque estoy hablando de percentiles más 1. Haciendo operaciones acá, ¿sí? Haciendo operaciones me sale una X sub 2.5. Aquí ya me ha salido decimal. Aquí me han salido enteros, entonces directamente allá van los percentiles. Cuando me sale decimal acá, entonces lo que tengo que hacer es hallar un J igual a 2. Es decir, este J implica este entero redondeado, ¿no? Al entero inmediato inferior, J2. Entonces, con este dato yo utilizo la fórmula para calcular percentil. En este caso, para el percentil 10, porque me está diciendo el percentil 10, entonces esta es la fórmula, y reemplazando X sub J, X sub 2, va a ser 45. Y aquí está el 45. X sub 2, ¿no? La X sub J, que es la X sub 2, es 45. Más 10, porque es el percentil 10, 10, 10. N menos 1, N es el número de datos, 16 menos 1 sobre 100. 16 menos 1 sobre 100 más 1. Haciendo operaciones en todito esto me sale 2.5. Menos J, aquí he hallado que la J es 2. Menos 2, cierro paréntesis, abro este otro paréntesis acá y tengo X sub J más 1. Yo sé que la X sub J era X sub 2, pero la X sub J más 1 es la X sub 3 y corresponde al valor 46. 46 menos la X sub 2 es 45. Entonces, haciendo operaciones en todo esto, tengo que el percentil 10 es igual a 45.5. Y el valor de 45
45.5 más o menos está por aquí, sí, ¿no ve? 45.5, por acá está el percentil 10. Entonces, jóvenes señoritas, miren, si nos ponemos a calcular percentil 1, 2, 3, el procedimiento va a ser mecánico, va a ser el mismo. Esa es la forma de calcular los cuartiles, los percentiles que de alguna manera son similares, ¿no es cierto? Y aquí está calcular el percentil 25, el percentil 75, y aquí está todo el procedimiento que ustedes pueden ir revisando, ¿sí? Entonces, con todo esto que acabamos de ver, estamos concluyendo el tema 3, ¿sí? Que son las medidas de tendencia central y medidas de localización. Aquí están los ejercicios que muchos de ustedes ya lo han hecho, ¿no? Los problemas propuestos, ¿sí? Estos ejercicios son importantes realizarlos porque implica la práctica, ¿no? Haciendo estos ejercicios ustedes van a estar más diestros en el cálculo de estas medidas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna aclaración? ¿Algún punto que no hayan entendido? Por favor, estoy siempre predispuesta a aclararles cualquier duda. Una repasada más del percentil. Dígame, señorita, repítame, por favor. Sí, un ejercicio, otra vez una repasada, por favor. Ah, ya, del percentil o del decil, ¿de Sí, cuál quiere? del percentil. Ya. Entonces, a ver, veremos los percentiles. Percentiles se llaman aquellos valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales, ¿no es cierto? Eso está claro. Percentil, 100 partes iguales. Entonces, imagínense si tengo que calcular toditos los percentiles, 99 van a ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, como en los cuartiles, yo tengo ¿cuántos cuartiles? Aquí están. Tengo 3 cuartiles, 1, 2, 3 cuartiles que me dividen al conjunto de datos en 1, 2, 3, en 4 partes iguales. Y cuando hablo de percentiles voy a tener 99 percentiles que me va a dividir el conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, hablando de los percentiles, el cálculo es de manera análoga, de manera parecida a los cuartiles. Entonces, se llama percentil aquellos valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales y se representa por percentil 1, percentil 2, percentil 3, 4, 5, hasta el percentil 99. Entonces, ¿cómo se calcula? Percentiles de una ordenación de datos. Y aquí está, por ejemplo, los datos ordenados. Se calcula los percentiles del siguiente conjunto de datos. Aquí están mis datos desde el 43 hasta el 72. ¿Sí? Entonces, y me dice, lo primero me dice, a ver, calcule el percentil 20. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo el percentil 20? Necesito hacer este cálculo. Esto es por fórmula. Este cálculo que me va a permitir hallar la X con su subíndice, ¿no es cierto? Entonces, percentil 20 es igual a la X 20. ¿Por qué 20? Porque estoy hablando del percentil 20. Paréntesis n menos 1. ¿Qué es n? Es el número de datos. Y en este caso había tenido 16 datos. Entonces, 16. Miren, X sub 20. ¿Por qué 20? Porque es el percentil 20. N, número de datos, 16 menos 1. Todo esto es por fórmula, ¿no es cierto? Todo sobre 100. ¿Por qué 100? Porque estoy hablando de percentiles. En los cuartiles dividíamos entre 4, porque estaba hablando de cuartiles. Pero como aquí estoy hablando de percentiles, lo divido entre 100. Si estuviéramos hablando de deciles, que divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, lo dividiría entre 10. Pero aquí estoy hablando de percentiles, por eso lo divido entre 100. Y más 1. Entonces, 16 menos 1 por 20 entre 100 y más 1 me sale un X sub 4. Entonces, esta X sub 4 yo busco.
aquí, y había sido X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. De manera que el percentil 20 es 48. ¿Listo? ¿Está claro esta parte, señorita? Sí, licenciada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, directamente he hallado el percentil 20, igual a 48. Bien fácil. Para el percentil 60, otra vez la misma fórmula. X sub 60, paréntesis n menos 1 sobre 100 más 1. Reemplazando X sub 60, ¿por qué 60? ¿No? A veces la pregunta es, ¿de dónde sale este 60? Porque me han pedido el percentil 60, por eso tengo aquí el valor de 60. N menos 1, que es n número de datos, 16 menos 1, todo sobre 100. ¿Por qué 100? Porque estoy hablando de percentiles más 1. 16 menos 1 por 60 entre 100 y más 1 me sale 10, X sub 10. Y busco aquí, X sub 10 corresponde al 59. Entonces el percentil 60 es 59. Ese es el cálculo del percentil. Ahora, cuando me sale, este subíndice me sale decimal, ahí tenemos que usar la fórmula, ¿sí? Tenemos que usar la fórmula, porque aquí me sale decimal. Aquí me ha salido entero, X sub 4, X sub 10, pero aquí ya me sale decimal. A ver, procedemos con la misma fórmula. Me dice, calcula el percentil 10. Bueno, entonces yo digo X sub 10, n menos 1 sobre 100 más 1, haciendo reemplazo de mi fórmula, digo X sub 10, porque es percentil 10, n menos 1, n número de datos, 16 menos 1, todo sobre 100 más 1, haciendo operaciones, aquí me sale una X con subíndice 2.5. Aquí ya hay decimal, ya no es entero, decimal. De esto deduzco, jóvenes señoritas, una J igual a 2. ¿Sí? Una J igual a 2. Entonces, con este dato, yo procedo a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Entonces, para el percentil 10, lógicamente aquí me dice X sub J es igual a 10, porque estoy hablando del percentil 10, n menos 1 sobre 100 más 1. Todo esto es fórmula. Menos J, si aquí está la J. Paréntesis, X, J más 1. La J es 2, pero más 1, le sumo más 1 a esto, sería X sub 3, menos J menos X sub J. Entonces, miren, está la fórmula y lo único que queda aquí es reemplazar los valores. Y reemplazamos valores y vamos a ir obteniendo los resultados, ¿no? Entonces, para el percentil 10, X sub J, como la J es 2, entonces reemplazo y sería X sub 2. ¿Y X sub 2 cuánto vale? Voy aquí y veo que vale 45. Más, paréntesis, me dice por fórmula, paréntesis, 10 por n menos 1 sobre 100. Ya estamos reemplazando aquí 10, porque es el percentil 10, n número de datos, 16 menos 1, todo eso sobre 100 más 1. 16 menos 1, 15 por 10 entre 100 más 1, todo esto me sale 2.5. Menos J. ¿Cuánto vale la J? 2. Menos 2. Aquí está. Cierro este paréntesis. En realidad todo esto es lo que he operado, ¿no? Todo esto. Abro este otro paréntesis. Aquí está. Y me dice la XJ más 1. La X sub J solo vale 2. La J 2. Pero más 1 va a ser X sub 3. Y la X sub 3 vale 46. Reemplazo aquí. 46 menos X sub J. Como la J vale 2, sería X sub 2, que vale 45. Haciendo operaciones en todo esto, ¿no? 45 más, todo esto es 0,5, me sale 45.5, y este sería el percentil 10. Percentil 10. Aquí está el percentil 10, 45.5, por aquí cito más o menos debe estar, ¿no? El 45.5. Entonces, miren, jóvenes señoritas, esa es la forma de calcular los percentiles.
Y lo mismo voy a hacer si me piden el percentil 30, el percentil 25, teniendo cuidado de que si me sale un número entero o un número decimal. Si el subíndice me sale entero, pues directamente lo voy a ubicar, y si me sale decimal, usaré esta fórmula. No sé si con esto ya está de alguna manera más claro, Sandra. Sí, licenciada, gracias. Ya, a ustedes las gracias. Entonces, esto, jóvenes señoritas, temas nuevos para ustedes, ¿qué implica? Ejercitar, ¿no es cierto? Implica ejercitar. Entonces, siempre motivarles a que vayan ejercitando, a que vayan practicando. Eso es lo importante. Sí, dígame. Buenos días, Licen. Buenos días, dígame, señorita. Estos ejercicios se encuentran en el libro que nos ha pedido. Claro, claro. Estos ejercicios que se encuentran en el libro de Claro, estadística. señorita. Está, en realidad todo esto que está aquí, todo lo que les estoy mostrando, todo esto, este procedimiento, es del libro, o sea, lo mismo del libro lo he puesto acá, ¿no? Porque, bueno, typear me daría mucho tiempo, con lo que he estado enferma no me ha podido alcanzar, pero estoy escaneando. Entonces, usted vea el libro y el procedimiento está aquí. Mire, esta parte teórica está explicando, ¿no? Cómo vamos a calcular. Esto implica solamente práctica, ¿ya? En el libro está, ¿sí? ¿Algo más, jóvenes señoritas? Dicen una consultita. Dígame, señorita. En el percentil 10 salió 2.5. En caso Así de es. En caso de que saliera, por ejemplo, 2.6 o 2.7, ¿se redondea o se mantiene como 2? Siempre como 2. En realidad aquí la clave, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no ve? El percentil 10 sale 2.5. Puede salir 2.1, 2.8. Lo redondeamos al entero inmediato inferior. Y el entero inmediato inferior es 2. ¿No es cierto? Es 2. Entonces podría salir 2.1 inclusive, pero lo hemos redondeado al entero inmediato inferior. Eso es por regla y por fórmula. Ahora, cuando nos sale un número entero, pues no hay problema, ¿sí? Directamente lo ubicamos al percentil con el número, pero con decimal tenemos que hacer esta fórmula, que al final no es difícil, solamente hay que ir haciendo paso por paso. ¿Algo más, jóvenes? Ok, gracias, Listen. Una consulta quiero hacerles, jóvenes señoritas. ¿El sábado ustedes tienen clases? ¿Pasan alguna asignatura? No, le hice. Y ya. Entonces, estoy con una situación, un conflicto familiar, y no sé si el lunes vamos a pasar clases. Voy a en estos días verificar, y si no pasamos el lunes, este sábado lo vamos a reemplazar la clase del lunes. Por favor, yo les voy a ir avisando, ¿sí? No me gustaría atrasarnos, perder las clases. Entonces, como no tienen clases el sábado, entonces no va a haber problema, ¿no es cierto? Lice, pero que sea en la tarde, Lice, las clases, para sábado. El sábado en Sí, la tarde. Lice, por Sí, favor, a partir de las 6. Es que trabajamos Ay, algunos, Lice. ya, porque trabajan, no es porque quieren descansar. No, sí, no, no, Lice. No, ¿no trabajamos ves? algunos. Ya. Sí, trabajo, Lice, hasta las 4, Lice, hasta que Ya, lleguen. no, Hasta 5, sí, dicen es por bueno favor. coordinar, es Sí, bueno Lice. coordinar. Entonces, si este problema continúa, yo voy a avisarles, y el sábado a partir de las